todo lo que nosotros conocemos con las manifestaciones de Dios es lo que se ha manifestado en la Biblia, ¿verdad? Porque en la natural dice que es el estudio de Dios y cómo se ha manifestado en el universo y en la naturaleza, pero eso lo conocemos a partir de la Biblia, ¿o no? No, ya, yo lo que me refiero es que la teología bíblica es la teología del conocimiento de Dios a través de la Biblia, específicamente a través de la Biblia, de lo que fue escrito en la Biblia. Antes de que la Biblia fuera escrito, no fuera escrita, porque acuérdense que la Biblia no es que nació con el hombre, no es que Dios creó al hombre y ya estuvo la Biblia, ¿no? Fue después. Al principio, no, digamos que no era necesaria la Biblia. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, el hombre tenía plena comunión con Dios. Entonces el hombre conversaba con Dios directamente, así como sus hijos conversan con usted, sus nietos, sus primos, sus hermanos, sus hermanas, su familia, amigos, etc. Entonces, y como les comentaba, la naturaleza nos habla de Dios, pero nos habla hasta cierto punto. A ver, usted va a la naturaleza y la naturaleza le habla del plan redentor de Dios, le habla, estoy hablando después del pecado en el tiempo antiguo, pues, ¿no? En la naturaleza hablaba de Jesucristo, de que iba a venir, de que iba a padecer por nuestros pecados, que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar al tercer día y que iba a ascender al cielo. Bueno, iba a descender a las profundidades, ascender al cielo y de ahí nos iba a dar esa salvación. Entonces, la naturaleza tampoco nos habla de, por ejemplo, el arrebatamiento que va a haber, tampoco nos habla de la gran tribulación que va a haber, tampoco nos habla del milenio que va a haber. A eso me refería, ¿no? Entonces, como la naturaleza no nos habla de esos temas que son imprescindibles para la vida espiritual del cristiano, entonces era necesaria esa revelación de Dios, porque de tal manera nos amó Dios, ¿no es cierto?, que junto con Jesucristo, con su Hijo, nos envió esa palabra viva. Amén. Entonces, todos aquellos que murieron en el Antiguo Testamento bajo la promesa de ese Mesías que venía, entonces todas esas personas estuvieron en el seno de Abraham esperando la redención. Amén. Más todos aquellos que no esperaron o no murieron con la promesa de la venida del Mesías, que no creyeron, entonces obviamente estuvieron en el lugar de tormento. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Cristo resucita, obviamente a todas las personas que estaban en el seno de Abraham, ¿no es cierto?, las traslada a la presencia de Dios, cosa que en los tiempos actuales, cualquiera que fallece bajo la promesa, habiendo recibido a Cristo en su corazón y guardando su palabra, obviamente que fallecemos y vamos directo a la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo yo puedo saber eso? A través de la Biblia. O sea, si a mí nadie me hubiera hablado de la palabra de Dios, entonces yo me hubiera ido a la naturaleza, hubiera visto el campo y hubiera dicho, ah, debe existir un Dios poderoso. Ah, debe existir un Dios sabio. Ah, debe existir un Dios omnisciente, omnipotente. Pero hasta ahí llegaría mi conocimiento de Dios. Pero yo no iba a saber nunca por nunca que Dios tenía un plan para mí, que Dios me escogió aún desde antes de la fundación del mundo. Me explico. Entonces, a eso me refería con la diferencia entre la teología natural y la teología bíblica. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, era suficiente la teología natural, porque el hombre tenía directo acceso a Dios. El pecado hizo una brecha o un abismo entre Dios y el hombre, por lo cual era necesario un puente, que sabemos que es Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿cómo sé que tengo que ir por ese puente? A través de la palabra viva. Por eso Jesús dijo claramente que él era el verbo hecho carne. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguien quiere corroborar con algo adicional? ¿Está claro? Estamos de acuerdo todos, ¿no? Muy Perfecto. claro y de acuerdo. Si Muchas alguien gracias. quiere acotar algo o quiere comentar algo, con confianza puede levantar la mano o me lo hace saber para poder avanzar. Entonces, comentaba de que ya tenemos los dos tipos de teología, ¿no? Teología natural, teología bíblica. Pero hay un detalle, hay un problema, que la teología bíblica, o sea, una vez que está la palabra de Dios, viene otro problema, que no para todos es la palabra de Dios, como dijo Jesús claramente, viendo no ven y oyendo no oyen, ¿no? O como se dice reiteradamente, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿ok?
Entonces, hay un problema. Está la palabra de Dios, está la Biblia, pero imagínese que cada quien cogiera la Biblia y la interpretara a su manera o bajo su propia creencia, sin la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y sin haber aceptado a Cristo Jesús. Entonces, como resultado, vemos el día de hoy que hay cualquier cantidad de religiones. Yo me atrevería a decir que no se sabe con exactitud el número de sectas que hay en el mundo. Podría haber un aproximado, no sé, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 sectas en el mundo, pero imagínense hasta qué punto llega esto de las sectas, en donde cada grupo que de alguna manera decide interpretar la Biblia a su manera para su conveniencia. Hubo un tiempo en donde había un grupo que decían ser los maradonianos, ¿no? Trayendo a colación lo que ocurrió con ese personaje. No sé si ustedes escucharon sobre esa secta o sobre ese grupo, donde lo hacían como un dios. Entonces, miren hasta qué punto llega la irracionalidad del hombre cuando no conoce la verdad. Entonces, hubo otro grupo, en Estados Unidos se sabe que hubieron grupos en donde eran homosexuales practicantes y decían ser cristianos. Y se apoyaban, tomaban ciertas partes de la Biblia, las sacaban de contexto y con eso justificaban sus acciones, ¿no? Decían que David y Jonatán, por ejemplo, eran homosexuales, que Jesucristo dijo que como primer mandamiento, como segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y que hay que amar al prójimo sin mirar a quién. Entonces dicen ellos, nosotros hacemos eso, ¿no? Amamos a nuestro prójimo sin mirar si es hombre o mujer. Entonces, miren hasta qué punto llega este criterio, ¿no? Entonces, imagínense cuánta cantidad de sectas hay en el mundo en donde decidieron seguir sus propias creencias. Entonces, era necesario no solo una teología bíblica, sino la teología bíblica y sistemática, que es la que nosotros estamos estudiando, ¿ok? ¿Qué significa esto de teología bíblica y sistemática? ¿Alguien que me quiera ayudar? Bueno, es ya la integración de todos, ¿no? Ya estableciendo como un sistema, como el nombre lo dice, el sistema tiene que abarcar las diferentes partes, que es la parte de la naturaleza, la parte bíblica, y faltaría la parte filosófica, que es el pensamiento del ser humano que puede integrar diferentes ideas o conceptos, etcétera. Exactamente. Entonces, pero lo importante y lo que sí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado también, que estamos hablando de un estudio bíblico espiritual, ¿no? Entendiendo eso, que nunca podemos dejar a un lado la parte espiritual. No es que podemos coger la Biblia, allá, si yo me estudio la Biblia siguiendo este orden o este proceso, ya lo sé todo. No se trata de eso, no se trata de conocimiento, se trata de una relación con Dios. Se trata de que no cuando estudiamos la Biblia, sino cuando escudriñamos la palabra de Dios, tenemos una comunión íntima con Dios. O sea, al estudiar la Biblia o al escudriñar la Biblia, estamos conociendo a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Eso debería ser así. Entonces, como dice Pablo, si nosotros estudiamos la Biblia, pero sin la parte espiritual o dejando a un lado la guía del Espíritu Santo, sería una letra muerta. Como en algunos casos hay grandes teólogos reconocidos a nivel mundial que son ateos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? En no irnos o desviarnos por otro lado, ¿no? Tener en cuenta que siempre todo estudio debe ser con la guía del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Siempre el Espíritu Santo es quien debe llevarnos a la verdad, ¿no? No podemos hacer un estudio aislado de esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por eso que Jesús decía claramente que no todos iban a poder entender la palabra de Dios. Por eso es que una vez que él predicaba, por ejemplo, el Sermón del Monte, luego tenía que aparte coger a sus discípulos y explicarles para que puedan entender. Entonces, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. Ok, entonces, estamos claros, ¿no? 3 tipos de teologías
natural, la bíblica y la sistemática, que es la que nosotros estamos estudiando o analizando. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante eso de ahí. Ahora, otro punto que quería acotar, antes que se pase el tiempo, es de que, hermanos, recuerden que en ocasiones puede ocurrir que alguien estudie la palabra, que escudriñe la Biblia, que haga las actividades cristianas, pero sienta en el fondo como que no avanza, como que no entiende o como que no comprende o como que si no, como que si estuviera en el aire. Pues déjenme decirles que no siempre se trata de emoción, ¿ok? Cuidado, no es que yo voy a la iglesia cuando tengo ganas de ir a la iglesia. No se trata de eso. Acuérdense que nosotros al aceptar a Cristo hemos hecho un compromiso. Un compromiso va más allá de la emoción, ¿ok? Por ejemplo, alguien se casa con alguien porque se emocionó, porque le gustó, porque algunas razones que no es amor. Llega un momento, ¿qué pasa cuando esa persona cambia? A lo mejor no era lo que esta persona esperaba. ¿Qué ocurre después de un tiempo en esas parejas? Y lastimosamente ocurre dentro de las iglesias Divorcio. cristianas. ¿Qué ocurre? Se divorcian incluso. O sea, no concibo el divorcio dentro de una iglesia cristiana o dentro de un ambiente cristiano. La Biblia es clara. Pero bueno, hay separación. Si la relación es insoportable o invivible, la Biblia da una opción. Hay una separación, pero nunca habla de un divorcio, salvo con la muerte de la otra persona. Ahí queda libre para poderse casar con quien quiera. Esas son cosas básicas y que están ahí y están claras. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay estas separaciones o estos divorcios, entre comillas? Porque no hay un compromiso, porque solo fue una emoción, algo pasajero, algo que después de un tiempo se acabó. Pero cuando hay compromiso, cuando realmente se compromete, entonces, por más que usted no entienda a la otra persona, por más que usted hay muchas cosas que le disgustan, etcétera, entonces siempre van a tratar de dialogar y de sobrellevar esa situación. Es como, por ejemplo, cuando usted, o en mi caso, alguna vez, por ejemplo, en el colegio, me tocó estudiar un tema, supongamos, por ejemplo, los casos de factorización. Y cuando los comencé a estudiar, no me gustaban. Es más, detestaba esos casos. Para muchas personas hasta el día de hoy o siempre fueron un problema. Pero cuando usted dice, no, pues yo soy un buen estudiante y yo quiero aprender, yo tengo que aprender esos casos. Y aunque no me gustaban, ¿qué tenía que hacer yo? Con mayor razón me esforzaba, me amanecía estudiando, los repasaba, me hacía 10, 20, 50, 100, 200 ejercicios de cada caso, hasta que llegó un momento en ese proceso, proceso de estudio, práctica y todo eso, en donde llegué a comprender y llegué a entender esos casos que el día de hoy hasta me río de esos casos. Los hago hasta con los ojos cerrados. Ah, qué chévere, factorización. Perfecto, ya hasta me encantan esos casos de factorización. Hasta he hecho plata con esos casos de factorización. Pero cuando muchos chicos a lo mejor no entienden y no lo van a comprender, entonces me contratan y bueno, dando unas clases puedo tener algo de dinero, sacar hasta un provecho de eso, pero porque me gusta. Si yo odiara los casos de factorización, no creo que los voy a enseñar. Me hago entender. Lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Muchas veces no nos gusta pasar tiempo en las actividades cristianas. Muchas veces no sentimos ir a la iglesia, muchas veces no sentimos ir a un ayuno, muchas veces no sentimos leer la Biblia, muchas veces no sentimos realizar estos estudios o actividades cristianas. Pero si usted insiste y está ahí, va a llegar un momento en donde usted comienza a verle el gusto y después te dice, oye, en verdad que ha sido chévere, mira, yo cuando recién comencé no sabía esto, y ahora que ya terminé el periodo, ahora sé todo esto, y ahora entiendo mucho mejor, y ahora sí, ¿no? Y usted comienza a estudiar hasta más cosas de lo que a lo mejor le plantean. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque en el ejercicio y en la práctica viene, ¿no es cierto?, la habilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Entonces, esa es la idea. En un principio es probable que nos sea gravoso el tratar de hacer las actividades cristianas o buscar las cosas de Dios. Pero con el ejercicio y con la práctica ya no nos hace gravoso eso. Por eso que Jesús dijo claramente a sus discípulos,
ustedes me llamaban Señor, ¿no es cierto? Me llamaban Señor. ¿Por qué? Porque ustedes eran siervos. En un principio ustedes eran siervos. ¿Por qué? Porque un siervo no sabe las cosas de su Señor. Dice Jesús, más ahora, después de un proceso, después de estar ahí, a tal punto de que algunos estuvieron hasta por irse cuando muchos le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la podrá resistir? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Si acaso no la queréis, la puerta está abierta. ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos no les agradaba muchas veces la palabra de Dios, porque los desnudaba y porque era difícil, no era fácil, era duro seguir el ritmo de Jesús. Pero, ¿qué dijeron ellos? Pero ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En otras palabras, no nos queda de otra, tenemos que ahí permanecer hasta el fin. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, los que perseveren hasta el fin, ¿no es cierto? Esos serán salvos, ¿no? Apocalipsis 3, 20, 21. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, miren, es como una batalla, y al que venciere, al que permanece hasta el fin, ¿no es cierto? Le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, todos estos estudios, todos estos conocimientos, esta relación con Dios, al principio nos va a ser como gravosa, pero llega un momento en donde hay una relación, comienza a haber ya una comunión, una relación con Dios, en donde ya no se nos hace gravoso, sino que se nos hace deleitoso. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y dijo Jesús, mas ahora os he llamado amigos. Primero los llamó siervos, solo tenían que escuchar y obedecer, ¿no? Como un esclavo que agachaba la cabeza y obedecía, lo que sea. No estaba objetando, ni pensando, ni discutiendo qué es lo que le mandaba hacer su amo. Solamente agachaba la cabeza y obedecía. Ese era un esclavo. Jesús dice, mas ahora os he llamado amigos. ¿Por qué? Porque el amigo sabe las cosas de su Señor, de su amigo, ¿no? En este caso, ¿no? Amén. Y todas las cosas de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a tener ese grado de amistad o comunión con Dios? Cuando escudriñemos la palabra, cuando cada vez nos relacionemos más con Él. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo, chicos? Hermanos, hermanas, ¿está todo claro? ¿Ok? Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar. Entonces, el primer punto, ¿no es cierto? Esa era la introducción de lo que es la teología. Y el primer punto es lo que se conoce de Dios. Entonces, dentro de este punto, vamos a ver la primera parte, que Dios es incomprensible. ¿Qué significa eso? Lo que yo les comentaba al principio, que es imposible que una mente tan pequeña como la nuestra pueda llegar a comprender la grandeza de lo que es Dios. ¿Ok? Muchas veces suceden cosas terribles en nuestras vidas. A lo mejor alguien que tenía 5, 6, 7 años, su familia quizás murió trágicamente en un accidente, etcétera, etcétera, se quedaron solos, fueron a vivir donde algún familiar que los trató mal, bueno, vivieron una vida terrible. Entonces llega un momento en donde conocen al Señor y le preguntan y le dicen, pero Señor, ¿por qué permitiste que me pase todo esto? ¿Cómo tú, siendo Dios de amor, de bondad, etcétera, etcétera, cómo puedes permitir que pase esto en mi vida? Y les comento esto porque alguna vez cuando estuve en la SPOL conocí a un ateo, era el director del CELEX ahí en la SPOL, y llegó a apreciarme estuve trabajando con él algún tiempo, y entonces tuvimos ciertas conversaciones, ¿no? Y ahí él me confesó todo esto, le hablé de Cristo, pero ya ahí quedó la semilla sembrada, ¿no? No sé después si es que Dios habrá hecho la obra, pero por lo menos me escuchó. Entonces, pero esta persona comentaba justamente algo así, que cuando él era muy pequeño, él tuvo algunas situaciones muy duras en su vida, muy fuertes, y entonces él siempre como que le reclamaba a Dios de cómo es posible que exista un Dios que permita que ocurran este tipo de cosas. Amén. Entonces, ahí viene el problema, ¿no?
por ejemplo, cuando yo tenía 9 años, yo vi fallecer a mi papá. Yo estaba con él en un vehículo, en un accidente de tránsito, y yo vi cómo él falleció frente a mí, ¿no es cierto? Gracias a Dios que no fallecí ahí. Ahí me partí aquí esto de lado a lado y la pierna izquierda de lado a lado también. Casi que me vuelo la pierna izquierda. Pero bueno, he estado a punto de fallecer como unas 10 veces. Dios me ha salvado de morir unas 10 veces en 10 accidentes o en 10 situaciones totalmente fuertes. Pero aquí estoy, ¿no? Alguna vez estuve en medio de una balacera entre dos vehículos que se comenzaron a dar bala entre ellos y yo estaba exactamente en medio. Yo escuchaba cómo caían las balas a los lados míos y ni una sola bala me tocó. Y así algunas veces, 2 veces estuve a punto de ahogarme, una en una piscina y otra en un río, en el río Daule. Pero bueno, entonces me pongo a ver y ahora sabemos, claro, que hay un propósito, que Dios tiene un propósito en nuestra vida, pero alguien a lo mejor en algún momento no puede entender cómo es posible que puedan ocurrir tantas cosas trágicas y enseguida culpan a Dios. Entonces, a eso se refiere con que a veces Dios es incomprendible. Si Dios es incomprendible, muchas veces sus caminos también son incomprensibles, porque los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios mucho más amplios que nuestros pensamientos. Amén. Entonces siempre debemos tratar de entender que lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas muy grandes que muchas veces no estamos preparados para poderlas asumir. Pero por eso dice la palabra en 2 Timoteo, procura con diligencia, ¿no? Estar preparado, ¿no es cierto? Para hacer la buena obra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces Dios es incomprensible, pero en el punto B es conocible. ¿Qué quiere decir esto? No podemos comprender 100% a Dios, pero podemos conocer ciertos aspectos que Dios ha dado a conocer al hombre. O sea, nosotros no vamos a conocer más allá de lo que Dios ha querido darse a conocer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Nosotros no es que, yo voy a conocer a Dios, me voy a meter en 20 días de ayuno y yo sé que con esos 20 días de ayuno yo voy a conocer 100% a Dios. Falso. Lo que nosotros podamos llegar a conocer de Dios es lo que a Dios le ha placido darse a conocer a nosotros. Por eso Jesús lo dijo muy claro. Dice, si ustedes me ven haciendo estos milagros, estas señales y se maravillan, ¿qué será pues si verán al Hijo del Hombre subir y bajar de los cielos? Y como dijo el mismo apóstol, que conoció a un hombre, que no sabe si en el espíritu o en la carne, que subió al tercer cielo y que vio cosas inefables que no les dado al hombre conocer o saber. ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que ya nuestra mente a lo mejor no podrá soportar porque es una mente limitada o finita. Pero justamente por esto es que nosotros tenemos que buscar cada vez más a Dios, buscar esa comunión para poder conocer a Dios, conocer esos aspectos que Dios se ha dado a conocer para así tener una buena relación con Él. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, vamos a quedar hasta aquí en esta parte. En este resto del tiempo, ¿no? De esta hora, vamos a hacer lo siguiente. Ya están definidos los grupos, ¿no? Amén. ¿Estamos claros? Los mismos grupos que terminaron la exposición en el capítulo 1, vamos a trabajar ahora en el capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la próxima clase, anoten por favor, para la próxima clase, tenemos 5 grupos, ¿no? Entonces, grupo número 1 va a exponer, anoten por favor, grupo número 1 va a exponer el punto 2, lo que es la existencia de Dios. Grupo 1 va a exponer la existencia de Dios. Amén. Anote por favor. Grupo 1, ¿no es cierto? Va a exponer el punto 2,
la existencia de Dios. ¿Ok? Para la próxima semana. Entonces, la siguiente semana, el grupo número 2 va a exponer, ¿no? El punto 3, la naturaleza de Dios. El punto 3, la naturaleza de Dios. ¿Ok? El grupo número 3 va a exponer el punto 4, los nombres de Dios. El grupo número 4 va a exponer el punto 5, los atributos absolutos de Dios. ¿Ok? Y el grupo 5, en el punto 5 mismo, los atributos morales de Dios. ¿Ok? Entonces, esas exposiciones vamos a hacer. Entonces, el grupo 1. Hermano, pastor, repita otra vez el tema del grupo número 5, por favor. Ok. Vuelvo a repetir todos. Grupo 1 va a exponer el punto 2, que es la existencia de Dios. ¿Ok? Grupo 2, el punto 3, que es la naturaleza de Dios. El grupo 3 va a exponer el punto 4, que es los nombres de Dios. El grupo 4 va a exponer el tema, el tema 5, pero la parte de atributos absolutos de Dios. ¿Ok? Y el grupo 5 va a exponer del tema 5 mismo los atributos morales de Dios. ¿Ok? Entonces, cada semana vamos a hacer la exposición de uno de esos temas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la semana que viene hacen su exposición y al final hacemos un pequeño debate sobre esa exposición y sobre esos temas, ¿no? Estén pendientes que es probable que les prepare una pequeña lección sobre ese tema de exposición, ¿no? Así como el examen será una lección rápida de unas 5 preguntas no más. ¿Ok? O sea, en cada Pastor clase Marcos. hay una El lección. Pastor Marcos, Dígame, ¿los grupos son los mismos de la última vez que los se mismos formaron? grupos. Sí, los Ah, mismos ya. grupos, exactamente. Es decir, el próximo sábado le toca el grupo 1. Grupo 1, exactamente. Y así sucesivamente. El Ya, siguiente, gracias. grupo 2 y así. Hermano Disculpe, mi Marco. hermano Marco, esta es la última clase. Quede claro. Les comentaba que el día de la exposición tenemos una hora completa en donde empezamos puntual al inicio de la clase y en media hora terminan la exposición, ¿ok? De ahí 10 minutos de debate, ¿estamos de acuerdo? Serían 40. Y el resto del tiempo haremos una pequeña lección. La lección es rápida, no van a ser más allá de 5 preguntas de opciones múltiples, similar a la que hicimos la última vez. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, sobre ese tema. Entonces, si usted preparó bien, si usted atendió toda la exposición y usted vino leyendo, porque todos tienen que leer, no es que solo los que exponen van a investigar o van a hacer el trabajo, el resto tendrá que igual investigar y tendrá que leer. Todos me presentan la semana que sigue, o sea, en la próxima clase me presentan el resumen de ese punto 2 de la existencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Todos tienen que hacer el resumen. Si todos hicieron el resumen, no va a haber problema para tomar unas 3, 4, 5 preguntas sobre ese tema muy rápidas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? Una pregunta, disculpe. Creo que hay hermanos que ya se han retirado del seminario o están arreglando todavía su situación.
O sea, yo digo porque quizás en los grupos puede haber hermanos que por ejemplo, no dieron el examen o ya no se conectaron hoy día. Ok. ¿Cómo se hace en ese caso? Ya, en tal caso, a ver, ¿hay un presidente de curso o algún líder del curso entre los estudiantes? ¿No? Entonces, hermana Melba, sería bueno que para en estos días me pase un listado con los hermanos que siguen en primer año para yo poder organizar y ver que si de algún grupo, supongamos que de todos los grupos hay uno menos, entonces no hay problema, seguimos ahí. Pero si hay algún grupo que solo de ese grupo, a lo mejor de los 5 integrantes solo queden 2, entonces de otro grupo moveré algún hermano para ese grupo, ¿no? Para nivelar un poquito. Pero la base del grupo es la misma, con los que estén, ¿ok? 5 grupos igual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hermanos. ¿Ok? Bendiciones entonces. Si no hay más, creo que al menos por mi lado Está bien. quedamos hasta aquí.